Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra clase número 4 de teoría económica. Esperando hayan tenido un excelente día. Hoy, 8 de julio del 2025, pues vamos a dar inicio a nuestra clase. De acuerdo a nuestro temario y vamos a darle seguimiento, vamos a ver lo que es el punto 5, teoría del valor. Vamos a dar un breve repaso. Posteriormente vamos a ver valor de uso y valor de cambio, trabajo y valor, formas de valor y componentes del valor. Bueno, vamos a continuar con el pensamiento económico en los siglos XVI y XVIII. Vamos a dar este repaso para que vayamos construyendo exactamente el escenario de lo que es la teoría económica. Vamos a ver lo que es la importancia del estudio de la economía y a su vez cómo surge el mercantilismo. Bueno, comenzamos con la importancia del estudio de la economía. Vamos a decir que, ¿qué es importante para la economía? Bueno, hablar de la economía, vamos a decir que es importante el surgimiento durante el siglo XVIII, se originó con la Revolución Industrial en Gran Bretaña. Es importante saber que este surgimiento de la nueva e indispensables tecnologías que surgen en aquellos tiempos, pues de alguna otra manera favorece y desfavorece a otros. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente favorece a las clases sociales altas, a la burguesía y desfavorece al proletariado y a las clases sociales completamente desprotegidas y con un índice de pobreza bastante alto. Bueno, podemos decir que se extendió por gran parte de Europa. Asimismo, propició a su vez una fuerte forma de explotación de la mano de obra. También los niños eran usados en las fábricas, las mujeres y hombres no tenían siquiera salarios mínimos establecidos. En este punto cabe detenernos y explicar, jóvenes, que en aquellos tiempos, como las necesidades de vestir, de alimento, de vivienda eran fundamentales y no se tenía realmente ese salario digno, ¿qué es lo que pasa? Pues tuvo la mujer necesidad de este también ayudar a la subsistencia del mismo individuo, de la misma familia, para poder por lo menos jóvenes alimentarse. Asimismo, bueno, igual pasa un fenómeno muy lamentable, podemos decirlo, porque los niños entran al contexto laboral, igual manera, con una paga bastante mal remunerada por su trabajo. También no existían préstamos en cuanto a la seguridad social. En caso de un accidente en el trabajo, pues, ¿qué pasaba, jóvenes? Te corrían. Aquí no había que, ¿sabes qué? Te vamos a ayudar o sí asumimos la culpa. Nada de eso existía. En aquellos tiempos, si tú te accidentabas, simple y sencillamente te despedían y no había ni siquiera la oportunidad para defenderte ni para nada, jóvenes. Bien, un fenómeno importante que fue cambiando con el transcurso del tiempo es que tampoco había contratos, no existían los contratos. Entonces, al no existir un contrato, ¿qué pasa, muchachos, en la cuestión jurídica? Bueno, pues al final de cuentas no existes, no tienes prestaciones, no tienes la estructura salarial considerable. Por tal momento, si estamos viendo esta fase de la primera revolución industrial, pues favorecía simple y sencillamente a las clases sociales altas completamente. Luego entonces, y a pesar de contar con trabajo, millones de personas vivían en la miseria total, mientras que los dueños de las fábricas se llevaban las mayores ganancias. Podemos decir que los economistas clásicos establecieron todo tipo de análisis en torno a las relaciones económicas. Entre ellos podemos destacar que surge la cuestión individuo y su labor, los salarios y las ganancias, los recursos y asignación, el impuesto y el Estado. Bueno, economistas clásicos. Vamos a recordar que algunos de los economistas clásicos que aportaron a todo este contexto, que fue muy valiosa su aportación,
y que cambiaron muchas cuestiones en cuanto al contexto mercantil. Esas teorías que nos exponen, pues sí, de alguna u otra forma ayudan a un contexto económico y comercial, pero desgraciadamente hay situaciones que vienen a dificultar el panorama mercantil, el panorama comercial, el panorama del valor y desgraciadamente, ¿qué es lo que pasa? Pues fracturan la cuestión del individuo como tal. Bueno, vamos a hablar de los fisiócratas. Los fisiócratas son economistas clásicos, ajá, del cual aportaron algunas ideas muy importantes. Entre las ideas que ellos aportaron, tenemos tres muy importantes. La primera es la importancia de la agricultura. ¿Por qué? Porque ellos decían que la tierra te da para vivir, que cada año el contexto de la agricultura y el panorama de la agricultura como tal puede dejarte, vamos, una remuneración, una ganancia, que puede ser de mano de obra o puede ser en utilidad de acuerdo a los productos que de ella este, surjan, emanan. Entonces, esta parte de los fisiócratas muy importante, para ellos decía, la agricultura tiene como primer punto la subsistencia del individuo y cada año puedes generar. Otro punto importante, la producción manufacturera. Bueno, se empezó a dar cuenta que al fin y al cabo estas cuestiones de las utilidades que se necesitan para subsistir fue esta cuestión manufacturera y con ellos se crea obviamente un amplio sistema de producción con tal de que tengan ellos obviamente algún beneficio. Y una tercera se da el trabajo como fuentes de bienestar y riqueza. Ahora podía ser contratado de palabra, y te decían que ibas a trabajar de tales horas a tales horas, una paga desgraciadamente muy mínima, pero las necesidades, recordemos, mueven al hombre y en ese contexto pues era sí o sí para tener un adecuado, por lo menos, forma de vivir en cuanto a la cuestión alimenticia, porque vamos a destacar que la clase baja, los obreros, pues sí, en la cuestión de paga no era muy buen remunerado y Europa en esos tiempos vivía en una absoluta miseria. ¿Qué manifestaron los sociólogos? Bueno, ellos argumentan que las medidas administrativas del Estado, como la imposición de impuestos, reprimía el libre flujo de tránsito del comercio. También criticaron al Estado por su intervención proteccionista en limitar la libertad de establecer elección de empresa. Aquí nos vamos a detener en este punto muy importante para que ustedes empiecen a tener sus propios argumentos y exposición del mismo tema en cuanto a qué. Bueno, los fisiócratas critican al Estado porque se dan cuenta de que nada más protegen a determinadas empresas. Y obviamente en esta fase, pues limitan la libertad para que otras personas u otras empresas o microempresas o medianas empresas, pues de alguna otra manera les fuera también bien. Desgraciadamente, se mete el Estado y dificulta mucho la capacidad económica en aquellos entonces. Bueno, también hablan los del principio esencial. Este nos abarca en la cuestión de los fisiócratas que afirmaron que la economía se autorregula por las fuerzas del mercado, basadas en los intereses naturales de los individuos. ¿Qué sería un interés natural, jóvenes? Bueno, un interés natural podemos decir las necesidades que nos expone Maslow. Él nos abarca en esos entornos que las necesidades básicas como tal o las necesidades que imperan, ¿cuáles son? Bueno, vestido, alimento, ¿verdad? Necesidades para subsistir como tal, y en ellas específicamente los fisiócratas nos dicen, sí o sí, la economía se regula por su propia naturaleza. ¿Por qué? Para que subsista el ser humano, para que subsista el individuo, se tienen que regular la economía de mercado y
generar de alguna otra manera esos bienes y servicios en el contexto humano. ¿Para qué? Para que por lo menos cubran sus formas esenciales y básicas de vivir. Entonces los fisiócratas nos exponían, la naturaleza misma del mercado se va a dar, sí se da, porque tenemos necesidades básicas y con ellas tenemos obviamente que adquirirlas, esas economías para el beneficio de todos. Bien, manejan un principio esencial y nos dicen claramente que el papel de la división del trabajo es un punto importante en el cual ellos adaptan y estudian. ¿Con qué situación? Bueno, que para ellos, para los fisiócratas, era importante que hubiera y que existiera esa división natural del trabajo, ya que si existía, obviamente había beneficios en el contexto laboral y todos de alguna otra manera podían tener una remuneración adecuada para, para satisfacer sus necesidades. También los sociócratas estudian y analizan los precios. ¿Qué precio le voy a poner a esto? ¿Por qué esto debe de costar más? ¿Por qué esto a diferencia cuesta menos? Etcétera. Desarrollaron las teorías del valor. Es importante apreciar y decir, bueno, ¿quién le puso este valor a las cosas? ¿Quién le puso un precio a las cosas como tal? Esa es la cuestión que estos economistas clásicos empiezan a aportar en cuanto a sus teorías para decir, las teorías de valor se establecen de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a las utilidades, de acuerdo a las demandas que se tengan del mismo beneficio que se requiera del producto, bien o servicio. También los costos y beneficios, interés del dinero y monopolios e impuestos. Bueno, ellos también abarcan los monopolios, ellos están completamente en desacuerdo de los monopolios y la protección del Estado. Manifiestan claramente cómo es posible que el Estado proteja a unos cuantos y aparte de que los protege, les permite ser la base de todo a estas empresas y no permite que crezcan otras empresas y obviamente nos ponen desventajas. Esto quiere decir que estos fisiócratas, pues sí, estaban en el contexto. El Estado no debe de meterse y regular absolutamente todo el comercio. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, él al regular todo, pues vamos a entrar en una desventaja como tal de las empresas o microempresas que no son tan poderosas como algunas empresas que cubrieron las necesidades y productos básicos para la nación, para su Estado. Posteriormente examinaron la naturaleza del crecimiento y riqueza económica de las naciones. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues ellos empezaron a observar por qué esta nación es más rica que esta, de dónde parte este crecimiento tan grande que tiene esta en comparación de otro país. Es muy importante esto que nos argumentan los fisiócratas jóvenes porque de acuerdo a estas teorías clásicas, pues nos aportan claramente elementos básicos para la creación de una economía de Estado. La escuela clásica. Si bien recuerdan, la escuela clásica surge a finales del siglo XVIII. Se continúa con el análisis económico y esta surge como tal con la cuestión de practicar estas teorías en beneficio del comercio. Los principales representantes fueron Adam Smith, Jeremy Bentham, Robert Malthus, David Ricardo y John Stuart Mill. Establecieron los principios del liberalismo económico, que proponían reducir y eliminar la intervención del Estado en la economía, ya que consideraban que establecer trabas al libre comercio de mercancías y a la libertad individual no era muy favorable para las empresas como tal, para los individuos. Entonces, también estas escuelas clásicas, como los fisiócratas, que también pertenecen a la escuela clásica, nos mencionan claramente, el Estado no debe de meterse, porque el Estado va a imponer a su conveniencia y eso de alguna otra manera va a destruir la economía de nuestro Estado. Por tal motivo, esta escuela clásica establece el liberalismo económico. Empresa crece,
Si tú tienes esta capacidad de realizar un producto en masa, adelante crece, pero sin que te tenga obstáculo el Estado o en otras partes sin que te proteja el Estado, porque en ambas te dificulta la posición ante el comercio. Bueno, en toda esta cuestión, muchachos, se da el derecho natural. ¿De qué parte el derecho natural? Bueno, dice que al establecer el gobierno su propia cuestión en cuanto a la naturaleza, los fisiócratas le daban mucha importancia al derecho natural, aunque también eran partidarios de los derechos individuales que justificaban la propiedad privada. Cuestionaron las políticas administrativas que obstruían la economía y clamaban por impulsar la libertad económica. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense bien, porque aquí se deduce muchas situaciones. Los fisiócratas decían, el derecho natural, ajá, es vital para el crecimiento de todo ser humano. Cuestionaba el punto, por tu trabajo, tienes derecho a una vivienda digna, tienes derecho a una alimentación digna. Entonces, obviamente, van poniendo más en orden la cuestión de la propiedad privada, como lo maneja en su momento Carlos Marx, que nos establece su materialismo histórico, ¿no? El punto de todo esto es que también se tenga el derecho a una propiedad como tal. Ajá. Y luego entonces, de alguna otra manera, impulsar la cuestión económica, porque los fisiócratas elevaban y comentaban en aquellos tiempos, ¿verdad? La libertad económica completamente debe de ser libre de obstrucción o obstáculos del Estado. A eso obviamente para ellos lo llamaron derecho natural. Bueno, entonces en resumen, los fisiócratas a mediados del siglo XVIII, este grupo de pensadores de origen francés formaron lo que consideraban la primera escuela del pensamiento económico de la historia. Sus ideas económicas estuvieron basadas en las que la fuente de la riqueza de una nación debería ser la agricultura y el trabajo, para lograr el establecimiento del gobierno de la naturaleza sin la restricción del Estado. Simple y sencillamente podemos decir en breve, o en resumen, que estas aportaciones que nos dejaron los fisiócratas es la escuela del pensamiento económico o el pensamiento liberal, sin, sin que el Estado, por su misma naturaleza, aporte cuestiones donde obstaculice el crecimiento del Estado en cuanto al comercio o en cuanto al mercantilismo. Bien, en otra parte, para seguir con el pensamiento económico, vamos a dar la aportación del mercantilismo. ¿Qué nos dice esto? Bueno, es una práctica económica que llevaron a cabo la mayoría de los reinos y países europeos, como España, Portugal, Francia, Holanda, Alemania e Inglaterra. Nos dice que la economía era administrada por el gobierno, que impulsaba la expansión mercantil de ultramar y la protección comercial basada en los aranceles, así como la obtención de fuentes de riqueza, como metales preciosos y la creación de monopolios de las rutas comerciales de las especies y los esclavos. ¿Qué quiere decir? Fíjense bien para desglosar esto porque es muy importante y aquí se basan muchas de las cuestiones que los economistas de la escuela clásica nos decían. Ciertamente un país está en desventaja de otro, pero algunos reinos han utilizado la, la desventaja de aquellos países vulnerables, ajá, favoreciendo nada más mi economía. Entonces, se podría claramente ver el tema sobre la mesa, que una de las cuestiones que se hicieron potencias, se hicieron muy ricos estos reinos, fue por la explotación de otros países. Vamos a abarcar el tema de lo nuestro, jóvenes, en cuanto a la cuestión del reino español que nos viene a dominar. Ajá. Aquí la pregunta en cuanto al mercantilismo sería muy significativa en el contexto comercial, porque cuando ellos llegan a
nuevos mapas geográficos, ¿verdad? Llegan a nuestro país, ven la riqueza que hay, ven el contexto de alguna otra manera social, político, cultural que tenemos y es absorbido brutalmente al grado jóvenes que nos dominan, ajá, y dominan toda la cuestión mercantilista de nuestro territorio. Obviamente, satisfaciendo las necesidades del reino español y con ellas la explotación del hombre, la explotación del mar, la explotación de todas nuestras cuestiones en evaluación económica y obviamente esto tiene como resultado una riqueza para España inimaginable, jóvenes, inimaginable. Y con ello obviamente nos dejó en completamente desventaja durante muchos siglos y, y estas fracturas económicas, sociales y políticas pues nos vienen de alguna otra manera a poner en un contexto en desventaja contra el otro país o otro reino como tal. ¿Por qué se dan estos fenómenos? O quizá podemos abarcar estas cuestiones. Bueno, un primer punto o contexto podemos decir que imagínense ustedes en estos, porque también aquí al final de cuentas el Tlatoani, ¿verdad? El emperador era un rey y establecía límites económicos, sociales, políticos y había una situación de un sistema económico como tal que no fracturaba de esa magnitud como fuimos violentados por los españoles, ¿no? Pero imagínese al llegar a las tierras mexicanas, pues ver, para empezar, ver las naves, esos barcos enormes, pues para nosotros obviamente no existía eso y al ver ese contexto, pues para nosotros obvio, era impresionante ver su ropa, ver animales que no existían aquí en esta parte de América, semillas y todo lo que trajeron, pues sí, al final de cuentas también nos sorprenden, como a ellos también les sorprende la riqueza que había aquí en nuestro país. ¿Qué consecuencias da esto, jóvenes? Bueno, el proteccionismo del Estado español, el esclavismo y el proteccionismo de las vías marítimas, ¿estamos de acuerdo? Porque España de alguna otra manera establece esto es mío y no te lo voy a entregar. Simple y sencillamente me pertenece este territorio marítimo y es exclusivamente para mí. Ajá. A nosotros nos convirtieron mucha gente realmente en esclavos. ¿Por qué, jóvenes? Porque no se recibía paga alguna. Simple y sencillamente era una explotación tremenda. Y si bien tenías algún paisano, pues sí, tu pareja, tu esposa, que te podían llevar alimento a las minas, pues ya te iba bien. Si no, pues no comías, pero simple y sencillamente las desventajas, pues obviamente eran inhumanas, inhumanas. No se puede decir que había trabajo remunerado, era una explotación, era un esclavismo inhumano, jóvenes, tremendo lo que se pasó en aquellos tiempos de la Nueva España aquí impuesta y el colonialismo que dura más de 200 años, ¿estamos de acuerdo? Entonces el mercantilismo nos viene claramente a decir las desventajas que pone unos países con la explotación de otros países. En este caso, por eso expongo claramente España versus México, y bien lo sabemos en la historia, pues nos explotan a tal magnitud que nuestra economía decae completamente y yo creo que no nos hemos podido realmente levantar desde aquellos tiempos completamente prehispánicos, prehistóricos, antiguos, hasta nuestros días. Fue fundamental, realmente fundamental el mercantilismo. Bueno, podemos decir que fue una transición del feudalismo al capitalismo. Si recordamos el feudalismo, es esa época donde el señor feudal gobernaba, mandaba, gracias a la protección de la nobleza, ellos le daban ese poder y podía manejar las tierras a su conveniencia y obviamente cobraba un impuesto.
Posteriormente, los imperios europeos aprovecharon los descubrimientos geográficos de los siglos XV y XVI y establecieron sus colonias en los nuevos territorios conquistados. El ejemplo más vasto y básico, bueno, ya vimos el nuestro, cuando España, el Reino de España viene a conquistarnos, nos explota y establecen aquí su nuevo territorio llamada la Nueva España. Vamos a ver que se asocia con la fase imperialista. Sí, fíjense bien. El mercantilismo se asocia con la fase imperialista de los reinos europeos, que lograron establecerse en caso de todos los continentes. Ellos acaparan, jóvenes, todos los continentes. Ajá, y explotan las materias primas que les dieron el poderío económico que hasta nuestros días tienen. Gracias a la creación de las primeras compañías de comercio internacional. Ejemplo de ello fue la creación de 1599 ¿qué es lo que sucede? Bueno, la Compañía Británica de las Indias Orientales, en el reinado de Isabel I, domina completamente lo que es África, jóvenes. Otro punto, Holanda y Francia fundaron campañas similares para competir en los mercados asiáticos. Y tenemos otro más, España y Portugal dominaron el comercio de las Indias Occidentales después de los descubrimientos geográficos iniciados en 1492 por Cristóbal Colón. Luego entonces, al ampliarse el mundo comercial para los imperios europeos, surgieron cuestionamientos morales sobre la naturaleza de hacer negocios comerciales que simplemente buscaban crear y apropiarse de la riqueza sin ningún escrúpulo. Si bien es cierto, la historia, la verdadera historia de nuestro país, pues de alguna otra manera es muy triste porque deja huella de cómo fuimos esclavizados por estos reinos, por estos imperios, y ellos no tenían ni la mayor, vamos, ni el mayor valor moral, normativo, lineal para ayudarnos. Al grado, jóvenes, nosotros como abogado podemos decir, bueno, ¿y qué leyes teníamos, maestra? ¿Qué leyes nos protegían? Jóvenes, ninguna. La única ley que nos protegía en aquellos entonces es que nos trajeron el cristianismo y empezar a creer en el Dios, en ese Dios único, era la única supuesta protección que en aquel entonces se tenía. ¿Estamos de acuerdo? Mas, sin embargo, venía a fracturar todo el contexto porque no había ninguna ley que nos diera esa pauta. Y estamos hablando en los años de finales de 1500, todo el siglo de 1600, todo el siglo de 1700 y hasta 1810, ¿no? Que el cura Hidalgo y sus allegados insurgentes proclaman la libertad y fuera la esclavitud. Se empiezan a dar las primeras cuestiones argumentativas en cuanto a la ley y protección de las mismas para el individuo nacido en México o de algunas castas. Porque si bien es cierto, jóvenes, no teníamos ninguna ley que nos defendiera por siglos fue así. Bueno, y un último punto. Martín Lutero. ¿Quién fue Martín Lutero? Bueno, nos dice que en los siglos XVI las ideas sobre el comercio y la usura ya habían sido puestas a discusión por Martín Lutero. Es muy importante que ustedes sepan, jóvenes, que crea Martín Lutero. Bueno, él crea la Reforma Protestante. En esta abarca algunos puntos muy importantes. Vamos a mencionarlos. Nos dice que el debate que sostenía el teólogo alemán era que mucha riqueza era el origen de todos los males y que los negocios, los préstamos y cobros de interés eran pecados de avaricia y codicia. Bueno, estas teorías que aportó Martín Lutero cuando su reforma protestante fue en contra, primero, jóvenes, de la cuestión cristiana. Primero fue de la cuestión de la iglesia y con ello se viene también del Estado. Él decía, al fin teólogo, creyente en Dios completamente y enfocado en esa cultura, nos manifestaba claramente todo lo que estás haciendo. O sea, no es válido
porque ya tienes demasiado y todavía sigues explotando, todavía sigues humillando, todavía sigues este, contaminando y destruyendo al propio ser humano que no tiene nada y que vive en desgracia. Él obviamente no tenía el punto de decir, no, no puede ser que tu Estado, que tu iglesia sobornes a tal magnitud y aparte si no te pagan, cobres un interés al pobre, si no tiene de dónde sacarlo. Para él obviamente manejaba los sistemas cristianos, la avaricia y la codicia, ok, son el mal completamente que lleva al caos y a la destrucción. También decía que la Iglesia no debía participar en la venta de indulgencias ni de préstamos o prácticas de usura que por ser contrarias a la moral cristiana. Si ponemos un ejemplo aquí, jóvenes, cuando llegan algunas, vamos a decir, unas posturas de origen teológico, aquí ¿qué pasa? Bueno, los curas, como tal, los curas jóvenes, te cobraban de todo. Te cobraban si, ejemplo, te cobraban si tú ibas a pedirle que le diera los santos óleos a tu familiar porque ya estaba casi a punto de morir. Fíjense qué desfachatez porque ellos decían, ¿no? Te doy los santos óleos, esto es así, cómo has vivido, esto, lo otro. Pero su finalidad tan triste, jóvenes, tan triste, porque al final de cuentas, si lo pensamos, nos deja una barbarie en toda su expresión, porque decían, fíjense nada más, tú, para que te vayas con Dios, debes de darme la mitad de tu tierra, o para que te vayas con Dios, debes de darme estos jarrones, o para que vayas con Dios, debes darme este ganado. A fuerza tenías que darle esa indulgencia para que te fueras con Dios. Luego entonces, ¿qué pasa? Como no teníamos otro punto de esencia humanista, pues les creíamos, lo hacíamos y pagábamos, ¿estamos de acuerdo? Y pagábamos, haciéndonos creer que nuestra alma se iba con Dios si le pagabas a Dios. Entonces, la Reforma Protestante de Martín Lutero dice, no, 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 no puedes, sí, estás actuando mal, iglesia, va en contra de la moral cristiana como tal. Entonces también encuentra el defecto en la iglesia como tal. Pero al final de cuentas, jóvenes lo callan por completo, porque obviamente las ideas que trae, pues desfavorecen el punto de de la nobleza y de la iglesia como tal. Bueno, cerramos con las ideas de Lutero sobre la economía. Se basaron en la interpretación del Evangelio y a pesar de que hubo muchos seguidores de su doctrina, no se detuvieron las prácticas comerciales que ya se habían difundido por toda Europa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que el mercantilismo claramente y expuesto sobre la mesa, había un explotador y un explotado. ¿Estamos de acuerdo? Había en ese tiempo un esclavismo sin igual, jóvenes, que marcó claramente el punto de esta parte importante mercantilista para que se hicieran más ricos los ricos como tal. Pues si bien es cierto, esta estructura del pensamiento económico nos deja claramente los elementos clave de la importancia del estudio de la economía y sus aportaciones que nos dejaron esta escuela del pensamiento clásico o esta escuela del pensamiento liberal, fue que el Estado no tuviera nada que ver en las cuestiones o en los enseres económicos para que pueda crecer o crezca todo la economía pareja en un estado como tal. Bueno, para darle seguimiento vamos a ver las aportaciones que nos hace a toda esta cuestión económica mercantilista Carlos Marx. ¿Quién fue Carlos Marx? Bueno, fue ideólogo alemán nacido en Treveris, en el seno de una familia acomodada, considerado como el padre del socialismo científico.
Estudió Derecho, Historia y Filosofía en la Universidad de Bonn y Berlín, donde fue discípulo de Hegel y Feuerbach. Se doctoró en 1841, muy influenciado por el pensamiento hegeliano. Se aproximó al círculo radical de Bruno Bauer, donde comenzó el tránsito desde las concepciones idealistas al materialismo. Ideas de Carlos Marx. Bueno, vamos a ver sus ideas y posturas que tuvo Carlos Marx. Una de ellas, chicos, fue la alineación. Para Marx, la alineación es el fenómeno en el cual el hombre se siente ajeno al producto de su trabajo. Marx, en su proceso analítico de la historia, denuncia 5 tipos de alineación. Bueno, fíjense bien, porque hay que ir checando este contexto, porque la teoría que aportó Marx es bastante amplia, muy, muy amplia, entonces vamos a tratar de reducirlo para entenderlo. Fíjense bien, él nos habla del materialismo histórico. Ahora lo vamos a ir manejando para que ustedes tengan otro contexto y empiecen a hacer sus propias conclusiones. Él nos aporta la alineación. Dice que el hombre se siente ajeno a su producto de su trabajo. Expone 5 tipos de alineación. El primero, la alineación religiosa. Nos dice que es aquella que mistifica el papel de la institución atribuyendo a Dios al destino aquello que es obra de los hombres. Bueno, en ejemplo, ¿cuántas veces no hemos escuchado? A lo mejor nosotros mismos hemos dicho, que sea lo que Dios quiera. Bueno, ya estoy comiendo tortillitas y que Dios quiera y se haga así. Me alineo, claramente como lo expone Carlos Marx, me alineo a las circunstancias divinas, entonces yo no absorbo como tal esas circunstancias, sigo siendo pobre, sigo estando conforme con mi naturaleza y de alguna otra manera expongo, ¿no? Bueno, que sea lo que Dios quiera. Otro tipo de alineación que nos expone Marx nos dice, la alineación filosófica es aquella de que la filosofía no refleja la realidad auténtica, sino que es expresión de una vida enajenada como tal. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, nosotros o la mayoría, no todos, pero sí la mayoría tenemos ese pensamiento, ¿no? Cuando yo tenga, cuando yo sea rico, cuando yo es, cuando, y eso refleja mi realidad. ¿Por qué? No tengo absolutamente nada. ¿Estamos de acuerdo? Pero estoy con un pensamiento filosófico de decir, cuando tenga, ya se pasaron 10 años, 20 años, ya me corrieron y sigo teniendo una cuestión económica decadente. ¿Estamos de acuerdo? Si bien es cierto, este tipo de alineación, jóvenes, hasta nuestros días pasa. La alineación política nos dice que es aquella que ve el Estado como instrumento de dominación utilizado por las clases dominantes. Si bien es cierto, este punto también es muy preciso como lo toma y expone Carlos Marx, porque nosotros estamos alineados a la cuestión del Estado. No el Estado está alineado a la cuestión del pueblo. Y así debería de ser. Así nos dice, por ejemplo, en México, así nos dice nuestra Carta Magna, ¿no? Artículo 39 y 40 constitucional. Nos dice que el Estado depende de toda la soberanía del pueblo y la soberanía somos nosotros. ¿Estamos de acuerdo? La democracia somos al fin y al cabo nosotros. Mas, sin embargo, él expone claramente, ¿no? El individuo como tal se alinea a la clase más dominante llamada Estado o gobierno. Una cuarta alineación es la alineación social, que es aquella que expone la división de la sociedad en clases antagónicas como tal. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, los ricos son ricos, los pobres son pobres y generan y siguen generando mal los ricos y con con una vivencia de opulencia y esa cuestión hace que el individuo pobre se alinee a la cuestión de mis intereses o de las clases sociales antagónicas como tal.
Y finalmente, la número 5 es la alineación económica o del trabajo, la principal para Carlos Marx y la causa de todas las demás alineaciones. Esto pasa porque el proceso de trabajo no se toma en cuenta ni a los individuos ni a un interés en conjunto de lo que le interesa al modo de producción capitalista. ¿Cuál es? Bueno, este es guiarse por las leyes de la elaboración de mercancías y no más. ¿Estamos de acuerdo? Si bien es cierto, jóvenes, este punto también el 5 es muy importante, la alineación económica del trabajo, porque nos estructuran un manual, nos capacitan, me alineo, ¿ok? Y estoy produciendo o elaborando el producto, la mercancía. ¿Estamos de acuerdo? Es bien importante que la alineación es de nosotros hacia ellos. ¿Estamos de acuerdo? Yo me alineo hacia algo. Ajá, ya, llámale religioso o llámale hasta el punto de la desventaja que llevo en una empresa donde me dicen, léete este manual, léelo, analízalo y te pones a trabajar. Yo estoy alineándome a la postura mercantilista como tal. Entonces, si bien es cierto, estas posturas que nos expone Carlos Marx, pues sí, sí realmente hacen que uno se alinee como tal. Luego entonces nos expone algo muy importante que es el valor de uso y valor de cambio. Ajá, en estas cuestiones que nos dice, bueno, el valor de uso es la utilidad que en virtud de sus propiedades tiene una mercancía para satisfacer determinadas necesidades. ¿Estamos de acuerdo? El valor de cambio de esa misma mercancía es la proporción que se permuta, ya sea por otra mercancía, ya sea por dinero. Acordémonos, si ustedes ya vieron la clase de contratos, vamos a ver que existen de alguna otra manera algunos elementos de lo que es el, el contrato por las cuestiones permutantes de los individuos, donde a un sujeto queda obligando a entregarte la cosa por algo igual o casi igual a la que tú me estás entregando, ya sea por otra mercancía, ya sea por dinero. Este valor de cambio no se acoge a la naturaleza misma de las mercancías, sino al valor que ésta tiene en el mercado. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Por lo tanto, el valor de cambio se presenta como algo relativo, condicionado y externo a las mercancías que aventaja al valor de uso. La mercancía constituye únicamente un medio para obtener el dinero, valor de cambio universal. El dinero finalmente obtenido en este tipo de economía es semejante al dinero positivo y al comienzo más un excedente y la famosa plusvalía. ¿Estamos de acuerdo? Aquí ya vemos claramente entonces que existen dos posturas importantes mercantilistas que nos expone Carlos Marx, valor de uso y valor de cambio. Una es la utilidad, ajá, y la otra el valor de cambio por mi mercancía, que al final de cuentas se aprecia y debe de ser apreciable del mismo valor. Ejemplo, para ustedes chicos, yo les expongo aquí una imagen. La imagen es una silla. ¿Qué darías por esa silla? 2 pantalones, 3 botellas de vino o un viaje en taxi. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ya es considerado, fíjense qué importante, como nos dice Carlos Marx, de acuerdo a tu necesidad. Si a mí a lo mejor me hacen falta pantalones, pues la silla la puedo cambiar por pantalones. Si a lo mejor a mí me hacen falta 3 botellas de vino porque voy a tener una fiesta o porque es Nochebuena, pues voy a darte una silla por las 3 botellas de vino. Otro factor, como nos menciona Carlos Marx, la necesidad. Y otro ejemplo, puedo darte una silla por un viaje en taxi, porque a lo mejor me urge ir al hospital o me urge llegar a mi trabajo, entonces, ¿sabes qué? No tengo dinero, pero te doy esta silla y llévala. Eso es el valor de uso y el valor de cambio. ¿Estamos de acuerdo? Ojo, vuelvo a referir. Valor de uso es la utilidad de mi mercancía. ¿Estamos de acuerdo? Para que de alguna otra manera, al cambiarla, hacer el valor de cambio,
me des la misma o casi la misma proporción, porque si no tengo lo mismo, obviamente estoy en una gran desventaja y así no se mueve el mercado. Es importante que también ustedes consideren ese punto para que no se encuentren en desventaja del mismo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Cuál es el concepto de trabajo para Carlos Marx? Bueno, él decía que el trabajo es la fuerza de trabajo vivo. ¿Habían escuchado eso? Nosotros como abogados. Trabajo vivo. Y es la fuente creadora del plusvalor, del valor que se valoriza como esencia del capital. Mientras las cosas se valorizan por medio del trabajo del hombre, este se desvaloriza por medio del uso excesivo de la fuerza de trabajo en vano. ¿Está en lo correcto? Claro que sí, estamos de acuerdo. Aquí ya vemos otros puntos de lo que es la importancia del valor. El objetivo primordial del capitalista primeramente es producir un objeto útil que contenga valor cambiable, una mercancía. Al mismo tiempo, el capitalista desea que el valor de esta mercancía sea mayor al valor de las empleadas para producirla. Bien, el trabajo en Marx estaría comprendido bajo dos formas, el trabajo vivo y el trabajo objetivado. El primero, el trabajo vivo. En cuanto a trabajo humano, en donde el obrero, su subjetividad, su cuerpo y su dignidad, realiza una actividad como fuente creadora de valor. La segunda es el trabajo objetivado. Bueno, decimos que aquí la cosa, el producto, el valor producido, de alguna u otra manera, es el objeto del que yo trabajé y, y tiene una existencia. Por eso le llamamos producto, por eso le podemos llamar objeto, cosa, y al final de cuentas en economía es el trabajo objetivado. ¿Estamos de acuerdo? El trabajo vivo viene siendo el hombre, su dignidad, el cuerpo, la palabra como ente obrero. Y objetivado es lo que tú construyes a través del primero. Nos dice que el sistema de producción capitalista reproduce pues por sí mismo la separación entre el trabajador y las condiciones de trabajo. Solamente por esto produce y perpetúa las condiciones que obligan al obrero a venderse para vivir y permitir al capitalista comprarlo para enriquecerse. Aquí está otra postura muy interesante que nos expone sobre el concepto de trabajo Carlos Marx. ¿Estamos de acuerdo? El sistema capitalista produce. Ajá. Pero al mismo tiempo te da una separación entre lo que produce y tus condiciones como trabajador. ¿Estamos de acuerdo? Una vez, de alguna otra manera, empresario o burgués, te doy todo lo necesario para que tú crees este producto. Pero este producto ya creado, ya hecho, ya manufacturado, no es tuyo. Pero yo te voy a pagar. ¿Estamos de acuerdo? Yo te voy a pagar. Y a través de ese pago mínimo por todas las horas que trabajaste para mí, para producirlo, de lunes a domingo, porque antes la vida era muy explotada, no había regulación de ley, el único que se enriquece, ¿quién es? Pues es el burgués capitalista, como bien lo dijo en este sistema mercantilista Carlos Marx. Si bien es cierto, jóvenes, estas ideas que nos expone Carlos Marx son muy, muy interesantes y al mismo tiempo nos empiezan a dar la creación de los conceptos de valor, de los conceptos de precio, de los conceptos de mercancía, de los conceptos de plusvalía, entre otras grandes influencias y aportaciones que tuvo Carlos Marx en cuanto a la economía de un Estado. Bueno, ahora ya para ir cerrando la temática, vamos entonces a ver la teoría subjetiva del valor. Señala que el valor de un bien se establece en base a su utilidad esperada. Señala que el valor de un bien se establece en base de la utilidad esperada. ¿Estamos de acuerdo? Bien.
Si yo me pongo en época de frío, quiero comprar una chamarra, obviamente en época de frío, la plusvalía del valor de la chamarra va a tener un precio más elevado, ¿estamos de acuerdo? Que si yo me la comprara en plena primavera. En primavera, pues, ¿quién se pone chamarras? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense cómo la teoría subjetiva del valor viene o se da en base a la utilidad del producto que tu necesidad requiere. No lo olviden. Vamos a ver los principios fundamentales. Valor subjetivo. ¿Qué es el valor subjetivo? Para que tomen nota y puedan realizar todas sus actividades en la plataforma. Nos dice que el valor de un bien o servicio se basa en la utilidad percibida y en la satisfacción que proporciona al individuo. ¿Estamos? En la utilidad percibida. Como bien lo comentábamos, vamos a poner otro ejemplo. Si yo quiero viajar en vacaciones o ir en alguna playa en avión, en veras vacaciones, como todo mundo está en vacaciones o casi todo mundo y quiere viajar, obviamente el costo de la necesidad que yo requiero de ir a viajar de un estado a otro, a una playa, o de un país a otro, a otra playa, pues va a ser muy elevado. Mas, sin embargo, si no estoy en épocas de que yo quiera viajar, ¿qué es lo que pasa? Pues al fin y al cabo va a estar vamos, a muy buen precio o a mis completamente posibilidades el costo del viaje que requiero para satisfacer mis utilidades como tal. Vamos a ver la utilidad marginal. Nos dice que la utilidad marginal se refiere al valor adicional que un individuo obtiene al consumir una unidad adicional de un bien o de un servicio. ¿Estamos de acuerdo? Es un valor adicional, jóvenes. ¿Qué quiere decir de alguna otra manera esta cuestión para que nosotros lo entendamos? Bueno, que a lo mejor en este viaje, ok, ya tengo mi valor subjetivo y nos vamos. Pero mi utilidad marginal es que yo tenga la posibilidad de hospedarme en un hotel de 5 estrellas. ¿Estamos de acuerdo? Yo tengo un valor adicional para satisfacer mis necesidades de acuerdo a mis utilidades. O puedo decir, bueno, ni vamos a viajar en época de vacaciones, ni mucho menos nos vamos a ir a un hotel de 5 estrellas porque no puedo con la utilidad marginal, entonces se desfasa completamente mi economía y me surge un déficit, ¿estamos de acuerdo? Y en esa cuestión desfavorece mi economía como tal. Otro punto son las referencias individuales. Nos dice que nos dice que las preferencias y necesidades varían entre personas. Lo que puede ser valioso para una persona puede no serlo para otra, dependiendo de sus circunstancias personales y sus gustos. Aquí claramente tenemos esa postura, ¿no? A lo mejor lo que para ti sí es sumamente valioso como ir de vacaciones, sí o sí a las playas, para otro individuo no satisface sus necesidades o no es tan valioso, me puedo ir a lo mejor a un balneario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso se le llaman preferencias individuales. Oferta y demanda. ¿Qué nos cuestiona y qué nos aporta la oferta y demanda? Nos dice que el precio de un bien o servicio se establece mediante la interacción de la oferta y de la demanda en el mercado. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente, si vamos con el mismo ejemplo, las chamarras van a estar en oferta en tiempos de calor y en tiempos de frío, su precio y la demanda que se obtenga de esa mercancía pues va a ser muy elevada. Por otro lado, nos dice la teoría subjetiva de valor y nos expone el valor y sus necesidades. La tabla de Menger. La relación entre el valor y las necesidades es un componente clave de la teoría subjetiva del valor propuesta por Carl Menger, que desarrolló una idea central conocida como la tabla de Menger.
para ilustrar cómo las necesidades individuales contribuyen a la formación del valor de una economía de intercambio. La tabla de Mergen explica cómo los bienes obtenidos, esta tabla explica cómo los bienes obtienen valor al satisfacer necesidades. Las personas tienen diversas necesidades, desde las básicas hasta las subjetivas. Para cubrirlas, buscan bienes tangibles o servicios. La utilidad de un bien proviene de su capacidad para satisfacer sus necesidades. El valor varía entre personas y circunstancias. Esto es que se da prioridad a necesidades urgentes, aumentando el valor. Posteriormente, la interacción de preferencias y disponibilidad crea precios en el mercado, siendo más caros los bienes que satisfacen necesidades urgentes y tienen alta utilidad. ¿Estamos de acuerdo? Ejemplo, cuando los escuincles o los pequeñitos o los niños hermosos entran a las escuelas, ¿estamos de acuerdo? Vamos a poner escuelas primarias. Sí o sí entramos en la tabla de Mergen, jóvenes. ¿Por qué? Porque el gasto lo tienes que hacer, porque es una necesidad. Acordémonos que la tabla de Mergen nos establece claramente, tú vas a tener y vas a poner un valor de acuerdo a tu necesidad. ¿Estamos de acuerdo? Y esa utilidad que tengas sobre tus necesidades, obviamente van a tener una ¿qué? Pues un precio. ¿Estamos de acuerdo? A lo mejor yo voy a comprar 5 libretas de las más baratas porque, de acuerdo a la tabla de Mergen, aunque yo tenga mucha necesidad, no puedo costear unas libretas caras. Más sin embargo, si nos vemos en la clase alta, puede comprar las libretas más caras, jóvenes, más caras. Pero ¿qué pasa aquí en esta postura? Aunque compre yo las libretas más caras, ¿qué es lo que pasa? Bueno, tengo la necesidad porque también mis pequeñitos van a entrar a la escuela. Entonces, nos dice la tabla de Merge que tiene un valor de acuerdo, todo tiene un valor de acuerdo a tus necesidades. Yo aquí estoy poniéndoles un ejemplo que absolutamente todos los que tenemos hijos y van a entrar a la escuela primaria tenemos esa necesidad, pero va a establecerse la utilidad de acuerdo a lo que yo pueda costear. Nos dice la definición y clasificación de necesidades. Bueno, esto es muy interesante porque las cuestiones de las necesidades se clasifican de acuerdo a diferentes puntos en cuanto a lo que es la pirámide de Maslow. Si bien es cierto, desde la preparatoria han escuchado las necesidades básicas de Maslow, ¿verdad? Bueno, la pirámide de Maslow es una teoría motivacional que clasifica las necesidades humanas en 5 niveles jerárquicos para entender los impulsos detrás de los comportamientos humanos. Cada nivel representa diferentes necesidades universales. 1. Necesidades básicas o fisiológicas. Nos dice que son las únicas inherentes en toda persona, básicas para la supervivencia del individuo, como respirar, alimentarse, hidratarse, vestirse, sexualidad, etc. 2. Necesidades de seguridad. Se busca crear y mantener una situación de orden y seguridad en la vida. Una seguridad física, como la salud, económica, como los ingresos, necesidad de vivienda, etc. La 3 es la necesidad sociales. Menciona Maslow, que es la que implica el sentimiento de pertenencia a un grupo social, familia, amigos, pareja, compañeros del trabajo, etc. La 4, necesidades de estima o reconocimiento. Son las necesidades de reconocimiento como la confianza, la independencia personal, la reputación o las metas financieras. Y 5, las necesidades de autorrealización. Este quinto nivel y más alto solo puede ser satisfecho una vez que todas las demás necesidades han sido suficientemente alcanzadas. Es la sensación de haber llegado al éxito personal. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces esta tabla de Menger nos dice claramente cómo, de acuerdo a mi utilidad, voy a satisfacer mis necesidades. Escasez y la utilidad.
¿Qué es la escasez? Es la falta de recursos necesarios para satisfacer una o más necesidades, las cuales pueden o no ser clave para la supervivencia. La utilidad es la medida de satisfacción por la cual los individuos valoran la elección de determinados bienes y servicios. ¿Estamos de acuerdo? Bien, a mí me pagaron la quincena y tengo 6,000 pesos. Entonces, obviamente lo voy a gastar en algo que satisfaga mis necesidades en cuanto a la cuestión de ser útil. Lo que voy a comprar es útil, satisface mis primeras cuestiones en la escala de Maslow, por ejemplo, comida, vestido o viaje, que estaría primero según la utilidad, obviamente, sería primero, de acuerdo a las cuestiones que nos maneja Maslow, pues las necesidades básicas, ¿estamos de acuerdo? O fisiológicas. Siempre van a ser primero las cuestiones alimenticias, las cuestiones, vamos, de tener una casa, una vivienda digna. Entonces, si yo gasto o malgasto la utilidad que tengo, que generé por producto de mi trabajo, obviamente me va a traer una cuestión de déficit en mi economía o al gasto de mi familia como tal. La utilidad marginal como medida de valor. La utilidad marginal se refiere a la medida del valor, perdón, del valor adicional que se obtiene al consumir una unidad adicional de un bien o servicio. En economía, esta medida ayuda a comprender cómo las personas toman decisiones de consumo y cómo asignan sus recursos limitados. La utilidad marginal disminuye a medida que se consume más de un bien, lo que refleja el concepto de que la ley de la utilidad decreciente. En resumen, la utilidad marginal es la clave para evaluar cómo las personas valoran y priorizan sus elecciones de consumo. ¿Estamos de acuerdo? Y queda claramente el ejemplo que debemos dar, que es primero, ¿verdad? Irnos de viaje o llenar la despensa porque no tenemos absolutamente nada para comer. Y ojo, jóvenes, algunos prefieren irse de vacaciones, o algunos prefieren hacer la fiesta del año, o algunos prefieren divertirse, y desgraciadamente se viene el punto de la escasez económica porque no cubriste las necesidades principales. Y por último, el principio equimarginal nos dice que este principio según el cual el consumidor únicamente maximizará su utilidad cuando la utilidad marginal de todos los bienes por unidad marginal de gasto sea idéntica. Es decir, el consumidor debe conseguir que la utilidad de la última unidad monetaria empleada en el consumo de un bien sea la misma que en el consumo de otro. Si no fuera así, consumiendo más de un bien o menos de otro, incrementa su utilidad. ¿Estamos de acuerdo? Aquí claramente está, cuando tú como consumidor, de acuerdo a tu moneda, ¿estamos de acuerdo? Lo vas a emplear o lo vas a utilizar para consumir un bien que sea el mismo consumo de otro. ¿Estamos de acuerdo? Ejemplo, vamos a decir, yo quiero comprar en esta quincena aguas, aguas para mi familia. Ajá, porque hace mucho calor. Bueno, aquí hay un principio de X marginal porque sé que se van a acabar. No es un gasto innecesario porque mis hijos van a necesitar esta utilidad para satisfacer sus necesidades. Más sin embargo, si no hiciera tanto calor, yo no tendría la necesidad de comprar tantísimas aguas. Pero viendo el estado que se encuentra la situación de la naturaleza misma, pues me veo obligada a consumir más de esto para satisfacer mis necesidades. Bueno, chicos, hasta aquí estaríamos con la clase del día de hoy. Punto importante, hagan sus actividades en la plataforma. Recordemos que se revisa la plataforma para que le den seguimiento a todas sus actividades.
Si hay algo que no le entiendan, es importante que me lo hagan saber para rápidamente esclarecer sus dudas. Pueden hacerlo por medio de la plataforma y ahí me indican qué hay que realizar en cuanto a dudas o en cuanto a sus actividades que no puedan realizar. Aquí estamos para poder checar todo eso. Espero y tengan una bonita y excelente noche. Estén muy bien, que la pasen bien en cuanto a toda la semana. A echarle ganas, a trabajar mucho, a estudiar mucho y nos estamos viendo en la próxima clase. Cuídense mucho, que tengan una bonita noche, jóvenes.